Hoy tendremos la tercera parte de la vida de José de Egipto. Es la última parte. José de Egipto, carácter y vida de Dios, parte 3. Como les decía, esta es la tercera y última entrega que hacemos de la vida de José, José de Egipto. Vida que estuvo encuadrada dentro del carácter y vida que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Bien, en la última predicación, es decir, en la parte 2, vimos que José interpretó los sueños del copero, del jefe de los coperos y del jefe de los panaderos que eran oficiales de Faraón. Y también vimos cómo estos sueños fueron cumplidos con toda cabalidad, con toda precisión. También vimos que José es olvidado por el jefe de los coperos del Faraón durante bastante tiempo. Y este tiempo fue de años. Para continuar bajo este estudio, en el seguimiento de la vida de José, vamos a la historia y a la comprobación que nos ofrece la palabra de Dios. Es decir, vamos directamente al soporte bíblico. Bien, dice Génesis 41. Vamos todos a la palabra, vamos a Génesis 41 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 32. Génesis 41 del 1 al 32. Dice: José interpreta el sueño de Faraón. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Fíjese, 2 años. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Dice el 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: Me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. 14. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: Yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: No está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio. Y yo desperté. Vi también soñando
que 7 espigas crecían en una misma caña llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. 25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí que vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Bien, hasta ahí llega el versículo 32. En este trozo de la palabra vemos muy claro que José interpreta los sueños del faraón, que tienen que ver con 7 años que serán de gran abundancia y otros 7 años que serán de hambre sobre toda la tierra de Egipto. Algo que es destacable y que es importante mencionar y destacar dentro de esta palabra es que José reconoce nuevamente, porque él lo hizo también cuando interpretó los sueños al copero y al panadero, pero aquí José reconoce nuevamente que Dios es el que suministra la respuesta o la interpretación de este sueño. Vamos a ver estos 3 apartes en el versículo 16 de la palabra que hemos leído y que volveremos a leer. Dice el 16: respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Ahora vamos al versículo 25. Dice: entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Y en el 32 dice: y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Con esto queremos resaltar otra importante particularidad del carácter de un hijo del Altísimo, que éste siempre dirige la gloria a Dios, que tiene dependencia de Dios, que su sometimiento y su obediencia conllevan a que el Señor traiga este tipo de revelaciones sobre su vida. Bien, en los versículos siguientes de este mismo capítulo 41, vemos cómo José ofrece orientaciones y sugerencias como previsiones sobre el cumplimiento de estos sueños que tuvo Faraón y qué se debía hacer en unas circunstancias como estas. Dice Génesis 41 del 33 al 36. Por tanto, provéase ahora Faraón, está hablando José. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quite la tierra de Egipto y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto,
y el país no perecerá hambre. Esas fueron las indicaciones, las orientaciones que José eh, direccionó respecto a estos sueños que tuvo Faraón, ¿no? Ahora dice Génesis 41 del 37 al 46. Dice José como príncipe en Egipto. El rey y sus consejeros estuvieron de acuerdo en el plan de que el plan de José era bueno. Y el rey les comentó: en ningún lado vamos a encontrar a nadie más inteligente que este joven. Por eso le dijo a José: Dios te ha dado a conocer todo esto, y eso quiere decir que no hay nadie tan sabio e inteligente como tú. Por eso, a partir de este momento quedas a cargo de mi palacio y de todo mi pueblo. Todos en Egipto tendrán que obedecerte. Solo yo tendré más poder que tú, porque soy el rey. Después, el rey se quitó el anillo que usaba para sellar sus cartas y se lo puso a José. Luego ordenó que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro, y le pidió que lo acompañara en su carro como su gobernador. Delante de José gritaban: «¡Abran paso!». Así fue como el rey puso a José a cargo de todo su país. Luego le dijo a José: «Aunque yo soy el rey de Egipto, nadie en este país hará nada sin tu permiso». Además, el rey le cambió el nombre a José y le puso Safenat Panea, y le dio por esposa a la hija de Potífera, sacerdote de On, la cual se llamaba Asenat. Después de esto, José comenzó a recorrer todo Egipto. José tenía 30 años cuando se despidió del rey y comenzó a viajar por todo Egipto. Bien, hasta ahí llega el 46. Bien, vemos entonces que José fue sabio en su servicio a Faraón. A la edad de 30 años, José es exaltado para gobernar toda la tierra de Egipto. Aquí vemos el Espíritu de Dios morando en él, dándole sabiduría verdadera. Un hombre joven lleno de tanta gracia y revelación de Dios. Su sabiduría fue manifestada en su administración. José, como gobernador de Egipto, mostró prudencia y cautela durante los 7 años de abundancia, y también guió, y fíjate también, encaminó a Egipto con astucia durante los años de hambruna. Iglesia, algo importante. Todo esto lo alcanzó José a concebir, descubrir y a hacer, ya que él estaba consciente de las bendiciones de Dios sobre su vida, manifestándolo cuando él y su esposa tuvieron 2 hijos. Fíjate lo que dijo José, Génesis 41 del 50 al 52. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entonces fíjate que aquí vemos que él concibió y descubrió e hizo todo lo que la sabiduría del Señor le mostraba. Era consciente de las bendiciones de Dios sobre su vida, y esto lo manifestó al colocarle estos 2 nombres de Manasés y Efraín a sus 2 hijos. También hemos visto en otra predicación que tiene que ver con el Reino Unido y con Estados Unidos, de que la descendencia de Manasés prácticamente es la casa de Israel, que se vino a convertir en las regiones más poderosas de la tierra, y lo mismo la de Efraín, que vino a ser el imperio británico. Esto también lo encontramos en
en las predicaciones que hemos colocado. Esta predicación fue hace más o menos unos 2 o 3 años, para que la busquen y la escuchen también. Bien. Por otro lado, se debe agregar que José fue misericordioso en el trato y en el roce que después tuvo con sus hermanos, es decir, con los hermanos, con los otros 10, 11 hermanos que tenía cuando llegaron a la tierra de Egipto. Observamos su benignidad, su bondad y generosidad, su perdón, o todas estas cosas, es decir, la benignidad, la bondad, la generosidad, el buen trato, otorgada por el perdón que el mismo José desde su voluntad confirió a sus hermanos. Para analizar esta enseñanza, para analizar, o bueno, ya como parte de la finalización de esta tercera entrega de la vida de José, advertimos que José finalmente se reunió con sus hermanos y su padre, y arregló con el faraón para que vivieran en la tierra de Gosén. Esta tierra de Gosén es nombrada en la Biblia como el lugar en Egipto dado a los hebreos por el faraón. Y esta misma tierra de Gosén es la tierra de la cual más tarde salieron de Egipto en el momento del Éxodo. Pero esto ya lo hizo el Señor, fue con Moisés. Y fue también una cantidad de años. Y ahí sí pasaron como unos 400 años, porque la esclavitud de Egipto duró como 400 o 430 años. Lo anterior nos asegura que José consolidó el perdón a sus hermanos. Este aspecto del verdadero perdón es otro rasgo del talante y del nivel espiritual que presentaba este extraordinario personaje. La honra filial, el amor fraternal, el perdón, la reconciliación y el devolver bien por mal son algunas de las principales características de un hombre de Dios, como lo fue José. Y es otra de las características que nosotros como hijos de Dios, también como hijos de Dios, debemos tener. Iglesia, el espacio de tiempo que teníamos estimado para esta predicación, la tercera parte de la vida de José, ha sido ya cumplido. Por ese motivo les encargo leer el resto de la historia y de la vida de José, ya que no tenemos espacio ni tiempo para terminarla, ¿no? Y sería montar una cuarta parte, pero simplemente vamos a leer estos capítulos que van desde el 42 al 50 del libro del Génesis, en donde encontrarán el sustento bíblico para todas las últimas menciones que hicimos de este protagonista, de este gran protagonista de nuestra historia. Ya para terminar, en términos generales, a través de la vida y la historia de José de Egipto, que fue hijo de Jacob, nieto de Isaac y bisnieto de Abraham, eso fue José, vemos el valor de un gran personaje, con una personalidad sobresaliente dentro del común de las gentes. José centró su vida en la fe y en la confianza en el Todopoderoso durante toda su vida. José fue un hombre dedicado a servir a Dios y al hombre. Fue un hombre diligente, un hombre con honor, con prudencia, con madurez espiritual, y fue un varón de Dios exaltado y respetado por todas las autoridades civiles y por todo el imperio de Egipto. Puntualicemos que no fue disuadido por el odio, la traición y el olvido de los demás, que estuvo dispuesto a perdonar los errores cometidos por otros, así fuesen familiares, amigos o enemigos. Habría que decir también que fue capaz de ver la perspectiva general de los acontecimientos. Fíjate, José tuvo esa facultad, esa capacidad
de ver en perspectiva, y esto fue una perspectiva general, todos los acontecimientos. Fue competente en el sentido de ver cómo se envolvían, se mezclaban y se involucraban las obras maravillosas de Dios en los asuntos de los hombres. Iglesia, que este carácter, que este tipo de personalidad, temperamento, carácter, personalidad, comportamiento, conducta, nos sirva como punto de referencia para inspirarnos a desarrollar un carácter y una personalidad tan fructífera y valiosa como la de José. Que de alguna manera nosotros siempre podamos ser ejemplo para los creyentes y para los no creyentes a través de nuestra palabra, de nuestra conducta, de nuestro amor, nuestro espíritu, de nuestra fe y pureza.